Primera parte. Capítulo 1. Flecha de Valentine. ¿Sigues enojado? Alec estaba apoyado contra la pared del ascensor, vigilando desde allí todo el pequeño espacio que había hasta Jace. No estoy enfadado. Ah, sí que lo estás. Jace hizo un gesto acusatorio a su hermano de batalla, y un latido de dolor se extendió sobre su brazo. Cada parte de él estaba herido por los golpes que había recibido esa misma tarde, cuando había caído de 3 plantas a través de un suelo de madera que se había podrido junto con un montón de chatarra. Incluso tenía los dedos magullados. Alec, que acababa de dejar de usar las muletas que había tenido que utilizar después de su lucha con Abaddon, no le hizo sentir mucho mejor a Jace. Sus ropas estaban cubiertas de barro y su cabello largo estaba en sudorosas tiras. Hubo un largo enrojecimiento en la parte de sus mejillas. No lo estoy, dijo Alec a través de sus dientes. Solo porque hayas dicho que los dragones demonios se extinguieron. Dije que la mayoría se extinguieron. Apuntó Alec con un dedo de la mano hacia él. Mayormente extintas, dijo, su voz temblando de furia. No suficientemente extintas. Ya veo, dijo Jace. Voy a tener que cambiar la inscripción en el libro de texto de demonología. Casi extinguida a no suficientemente para Alec extinguido. Prefiere sus monstruos realmente extinguidos. ¿Te hace eso feliz? Chicos, dijo Isabel, que había sido el examen de su cara en el ascensor de la pared de espejos. Nada de luchar. Ella se apartó de la copa con una sonrisa de sol. Muy bien, fue un poco más de acción de lo que nos esperábamos, pero pienso que igualmente fue divertido. Alec la miró y sacudió la cabeza. ¿Cómo haces para nunca mancharte de barro? Isabel se encogió de hombros filosóficamente. Soy pura de corazón. Eso repele la suciedad. Jace rió en voz alta, por lo que le convirtió en una tristeza. Él derramó con sus dedos barro sobre ella. Sus uñas estaban de un negro profundo. Sucia por dentro y por fuera. Isabel estaba a punto de responder cuando el ascensor llegó a un punto muerto con un sonido de chirriar de frenar. Ha llegado la hora de conseguir esta cosa fija, dijo extrayendo la puerta abierta. Jace la siguió en su salida del ascensor, esperando con ansias desprenderse de sus armaduras y tomar una ducha caliente. Había sido convencido por ellos para acompañarlo de casa con él, a pesar de que ninguno de ellos se sentían totalmente cómodos para salir por su propia cuenta ahora que no estaba Hodge para darles instrucciones. Pero Jace había querido olvidar los combates, lo duro de matar a la desviación y la distracción de las lesiones, y sabiendo lo que quería, había aceptado ir con ellos. Rastrear a través de los túneles del metro sucio y desierto hasta que habían encontrado al demonio Dragonite y lo mataron. Los 3 habían trabajado juntos en perfecta sintonía, de la misma forma que siempre fue. Se desabrochó su chaqueta y la arrojó a uno de los percheros colgados en la pared. Alec estaba sentado en el banco de madera abajo junto a él, lanzando sus botas cubiertas de estiércol. Fue tarareando discordantemente bajo su aliento. Jace dejó ver que no le era molesto. Isabel fue tirando las horquillas de su largo cabello oscuro. Estoy hambrienta, dijo. Ojalá mamá estuviera aquí para cocinarnos algo. Es mejor que no esté, repuso Jace mientras se desabrochaba el cinturón de las armas. Ya nos estaría chillando por cómo hemos dejado de sucias las alfombras. En eso tienes razón, dijo una voz fría. Jace se volvió en redondo, con las manos aún en el cinturón, y vio a Maris Lightwood en la entrada con los brazos cruzados. Maris llevaba un adusto traje negro de viaje, y los cabellos negros como los de Isabel estaban recogidos en una gruesa cola que le colgaba hasta la mitad de la espalda. Sus ojos, de un azul glacial, pasaron raudos sobre los 3 jóvenes como un reflector de rastreo. «¡Mamá!», Isabel, recuperando la compostura, corrió hacia su madre para abrazarla.
Alex se puso en pie y se unió a ellas, intentando ocultar su cojera. Jace permaneció donde estaba. Algo en los ojos de Maris lo había dejado paralizado cuando su mirada se había pasado sobre él. Lo que había dicho no era tan malo, ¿no? Siempre bromeaba sobre su obsesión por las alfombras antiguas. ¿Dónde está papá?, preguntó Isabel apartándose de su madre. ¿Y Max? Se produjo una pausa casi imperceptible. Max está en su habitación, contestó finalmente Maris. Y su padre, por desgracia, sigue en Alacante. Había cierto asunto allí que requería su atención. Alec, por lo general más sensible a los estados de ánimo que su hermana, pareció vacilar. ¿Todo bien? Yo sí que podría preguntarte eso. El tono de su madre era seco. ¿Cojeas? Bueno, Alec mentía fatal, así que Isabel acudió en su rescate, sin alterarse. Hemos tenido un pequeño roce con un demonio Dragonite en los túneles del metro, pero no ha sido nada. Y supongo que el demonio mayor con el que se enfrentaron la semana pasada tampoco fue nada. Incluso Isabel cayó ante aquello. Miró a Jace, quien deseó que no lo hubiera hecho. Eso no estaba planeado. Jace estaba teniendo problemas para concentrarse. Maris no le había saludado aún. No le había dicho ni hola siquiera, pero seguía mirándole con ojos que eran como dagas azules. Empezó a notar una sensación de vacío en la boca del estómago, que se iba intensificando. Ella jamás le había mirado de ese modo antes. Hubiese hecho lo que hubiese hecho. Fue un error. ¿Jace? Max, el más joven de los Lightwood, se coló por el lado de Maris y entró como una exhalación en la sala, esquivando la mano de su madre, que intentaba agarrarle. ¡Has vuelto! ¡Todos han vuelto!, giró sobre sí mismo, sonriendo triunfal a Ale y a Isabel. Me había parecido oír el ascensor. Y a mí me parece que te dije que te quedaras en tu habitación, replicó Maris. No lo recuerdo, respondió Max, con una seriedad que hizo sonreír incluso a Alec. Max era pequeño para su edad. Parecía tener unos 17 años, pero poseía una reservada circunspección que, combinada con sus gafas descomunales, le proporcionaba el aire de alguien mayor. Alec le alborotó los cabellos, pero Max seguía mirando a Jace con ojos brillantes. Jace sintió que el frío puño que le estrujaba el estómago se relajaba un poco. Max siempre le había idolatrado como no lo hacía con Alec, probablemente porque Jace era muchísimo más tolerante con la presencia del pequeño. «He oído que peleaste con un demonio mayor», dijo Max. «¿Fue formidable?» «Fue diferente», respondió Jace evasivo. «¿Qué tal Alacante?» «Eso sí que fue formidable. Vimos las cosas más fabulosas. Tienen un arsenal enorme y me llevaron a algunos de los lugares donde fabrican las armas. También me enseñaron un modo nuevo de fabricar cuchillos serafín, para que duren más, y voy a intentar conseguir que Hodge me enseñe...» Jace no pudo evitarlo. Los ojos se le fueron al instante hacia Maris con una expresión incrédula. ¿Así que Max no sabía lo de Hodge? ¿No se lo habían contado? Maris vio su expresión, y los labios se le afinaron en una línea delgada como un cuchillo. «Ya es suficiente, Max», ordenó, y agarró a su hijo menor del brazo. Este echó la cabeza hacia atrás para mirarla sorprendido. «Pero estoy hablando con Jace». «Ya lo veo», le empujó con suavidad hacia Isabel. «Isabel, Alec, lleven a su hermano a su habitación. Jace». Había tensión en la voz de Maris cuando pronunció su nombre, como si un ácido invisible secara las sílabas en su garganta. «Límpiate y reúnete conmigo en la biblioteca tan pronto como puedas». «No lo entiendo», intervino Alec pasando la mirada entre su madre y Jace. «¿Qué es lo que sucede?» Jace podía notar que un sudor frío empezaba a correrle por la columna vertebral. «¿Tiene esto que ver con mi padre?», preguntó. Maris se estremeció 2 veces, como si las palabras «mi padre» hubiesen sido 2 bofetones separados. «La biblioteca», dijo con los dientes apretados.
Discutiremos el asunto allí. Lo que ha pasado mientras no estaban no ha sido culpa de Jace, intervino Alec. Todos estuvimos metidos en ellos, y Hotch dijo... También hablaremos sobre Hotch más tarde. Los ojos de Maris estaban puestos en Max, y el tono de su voz era de advertencia. Pero madre, protestó Isabel, si vas a castigar a Jace, deberías castigarnos a nosotros también. Sería lo justo. Todos hemos hecho exactamente lo mismo. No, repuso Maris tras una pausa tan larga que Jace pensó que tal vez no iba a decir nada en absoluto. No lo han hecho. Regla número 1 del anime, dijo Simon. Estaba sentado recostado sobre un montón de almohadones del pie de la cama, con una bolsa de patatas fritas en una mano y el control remoto del televisor en la otra. Llevaba una camiseta negra en la que ponía I blocked your mom y unos vaqueros con un agujero en una rodilla. Nunca fastidies a un monje ciego. Lo sé, respondió Clary tomando una patata frita y remojándola en el bol de salsa que se mantenía en equilibrio sobre la mesilla situada entre ambos. Por algún motivo siempre son luchadores mucho mejores que los monjes que pueden ver. Miró detenidamente la pantalla. ¿Están bailando esos tipos? Eso no es bailar, están intentando matarse el uno al otro. Este es el tipo que es el enemigo mortal del otro tipo, ¿recuerdas? Él mató a su padre. ¿Por qué tendrían que estar bailando? Clary masticó la patata y contempló meditabunda la pantalla, en la que unos remolinos de nubes rosas y amarillas ondulaban entre las figuras de los dos hombres alados, que flotaban el uno alrededor del otro, aferrando cada uno una lanza refulgente. De vez en cuando, uno de ellos hablaba, pero como estaba todo en japonés con subtítulos en chino, no quedaba demasiado claro. ¿El tipo del sombrero?, inquirió ella. ¿Era el malo? No, el del sombrero era su padre. Era el emperador mágico, y aquel era su sombrero de poder. El malo era el de la mano mecánica que habla. Sonó el teléfono. Simon dejó la bolsa de patatas y fue a levantarse para contestar. Clary le puso una mano en la muñeca. No, deja que suene. Pero podría ser Luke. Podría estar llamando desde el hospital. No es Luke, afirmó Clary, con mayor seguridad de la que sentía. Él llamaría a mi móvil, no a tu casa. Simon la miró durante un largo rato antes de volver a dejarse caer en la alfombra junto a ella. Si tú lo dices. Ella percibió la duda en su voz, pero también el compromiso no pronunciado. Solo quiero que seas feliz. No estaba segura de que feliz fuese precisamente cómo podría sentirse en esos momentos, con su madre en el hospital enganchada a tubos y máquinas que pitaban, y con Luke como zombie, desplomado en la silla de plástico rígido junto a su cama. Tampoco preocupándose como se preocupaba todo el tiempo por Jace, ni cogiendo el teléfono una docena de veces para llamar al instituto antes de volver a colgar el auricular, sin marcar el número. Si Jace quería hablar con ella, podía llamar él. Quizás había sido un error llevarle a ver a Jocelyn. Había estado tan segura de que si su madre podía oír la voz de su hijo, de su primogénito, se despertaría. Pero no lo había hecho. Jace había permanecido rígido e incómodo junto a la cama, con el rostro como el de un ángel pintado, y los ojos vacíos e indiferentes. Finalmente, Clary había perdido la paciencia y le había gritado, y él había respondido también con gritos antes de irse hecho una furia. Luke le había contemplado marcharse con una especie de interés clínico en su exhausto rostro. Es la primera vez que los he visto actuar como hermano y hermana, había comentado. Clary no había contestado. De nada hubiera servido decirle lo mucho que deseaba que Jace no fuese su hermano. No podía arrancarse su propio ADN por mucho que deseara hacerlo, por mucho que eso fuera hacerla feliz. Pero incluso si no podía controlarlo de ser feliz, se dijo, al menos allí en casa de Simon, en su dormitorio, se sentía cómoda y a gusto. Le conocía el tiempo suficiente como para recordar que tuvo una cama en forma de camión de bomberos y Lego amontonados en un rincón de la habitación. En la actualidad,
La cama era un futón como un edredón acolchado de brillantes listas de colores que le había regalado su hermana. Y las paredes estaban empapeladas con pósters de grupos de Rock Solid Panda y Stepping Razor. Había una batería metida en el rincón donde habían estado los Lego, y un ordenador en la otra esquina. La pantalla congelada aún con una imagen de World of Craft. Le resultaba casi tan familiar como estar en su propio dormitorio en su casa, que ya no existía. Así que al menos esto era lo mejor que le quedaba. Más chivis, indicó Simon pensativo. Todos los personajes de la pantalla se habían convertido en versiones infantiles de 2,5 centímetros de sí mismos, y se perseguían unos a otros agitando cacerolas y sartenes. «Voy a cambiar el canal», anunció Simon cogiendo el mando. «Estoy harto de este anime. No tengo ni idea de cuál es el argumento y nunca se acuesta nadie con nadie». «Por supuesto que no lo hacen», dijo Clary mientras cogía otra patata frita. «El anime es una diversión familiar y sana». «Si estás de humor para una diversión menos sana, podríamos probar los canales por...», comentó Simon. «¿Prefieres ver las brujas del pecho ardiente o acostándome con Diane?» «¡Dame eso!». Claire intentó agarrar el mando, pero Simon, riendo entre dientes, ya había cambiado a otro canal. Las carcajadas irrumpieron bruscamente. Clary alzó los ojos sorprendidas y le vio contemplando el televisor con mirada vacante. Daban una vieja película en blanco y negro, Drácula. Ella ya la había visto, con su madre. Bela Lugosi, delgado y pálido, aparecía en la pantalla, envuelto en la familiar capa del cuello alzado, los labios abiertos en una mueca que dejaban ver sus afilados colmillos. «Nunca bebo vino», salmodió con su fuerte acento búlgaro. «Me encanta que las telarañas estén hechas de goma», comentó Claire intentando quitarle importancia. «Se ve claramente». Pero Simon ya se había puesto en pie, dejando caer el mando sobre la cama. «Vuelvo enseguida», musitó. Tenía el rostro del color del cielo invernal justo antes de llover. Clary le contempló marchar, mordiéndose el labio con fuerza. Era la primera vez desde que su madre estaba en el hospital que reparaba en que quizás Simon tampoco se sentía demasiado feliz. Mientras se secaba el cabello con una toalla, Jace contempló su reflejo en el espejo con una mueca burlona. Una runa curativa se había ocupado de las peores magulladuras, pero no había servido de nada para las sombras que tenía bajo los ojos ni para las tensas líneas de las comisuras de los labios. Le dolía la cabeza y se sentía ligeramente mareado. Sabía que debería haber comido algo esta mañana, pero se había despertado con náuseas y jadeando por culpa de las pesadillas, sin querer parar para comer, deseando tan solo la libertad de la actividad física, quemar sus sueños con cardenales y sudor. Arrojó la toalla a un lado y pensó con nostalgia en el dulce té negro que Hodge solía preparar con las flores que se abrían de noche en el invernadero. Ese té le eliminaba las punzadas de hambre y le proporcionaba una rápida oleada de energía. Desde la muerte de Hodge, Jace había intentado hervir las hojas de las plantas en agua, para ver si podía obtener el mismo efecto, pero el único resultado fue un líquido amargo con regusto a ceniza que le provocó arcadas. Descalzo entró silenciosamente en el dormitorio y se puso unos vaqueros y una camiseta limpia. Se echó hacia atrás los húmedos cabellos rubios, frunciendo el ceño. Los llevaba demasiado largos y le caían sobre los ojos, algo sobre lo que seguro Maris le regañaría. Siempre lo hacía. Tal vez no fuera el hijo biológico de los Lightwood, pero lo trataba como uno desde que lo habían adoptado a los 10 años, tras la muerte de su propio padre. La supuesta muerte, se recordó Jace, mientras aquella sensación de vacío en las tripas resurgía otra vez. Durante los últimos días se había sentido como una calabaza huecada de Halloween, como si le hubiesen arrancado las tripas con un tenedor y las hubieran arrojado a la basura mientras seguía con una amplia sonrisa fija en su rostro. A menudo se preguntaba si algo de lo que había creído sobre su vida o sobre sí mismo habría sido alguna vez verdad. Había pensado que era huérfano. No lo era. Había pensado que era hijo único. Tenía una hermana.
Clary. El dolor regresó, más fuerte. Lo reprimió. Sus ojos fueron a posarse en el pedazo de espejo roto que descansaba sobre el tocador, reflejando aún ramas verdes y un diamante de cielo azul. Ahora era casi el crepúsculo en Idris. El cielo estaba oscuro como el cobalto. Atragantándose con la sensación de vacío, se calzó violentamente las botas y se marchó escaleras abajo hacia la biblioteca. Mientras descendía con un repiqueteo de tacones por los peldaños de piedra, se preguntó qué era exactamente lo que Maris quería decirle a solas. Le había mirado como si quisiera armarse de valor y abofetearle. Ni recordaba la última vez que ella le había puesto la mano encima. Los Lygood no eran partidarios del castigo corporal. Todo un cambio ser educado por Valentine, que había ideado toda clase de castigos dolorosos para fomentar la obediencia. La piel de cazador de sombras de Jace siempre se había curado, cubriéndolo todo excepto las peores señales. En los días y semanas que siguieron a la muerte de su padre, Jace recordaba haberse registrado el cuerpo en busca de cicatrices. De alguna manera que fuera un recuerdo, un recordatorio que lo atara físicamente a la memoria de su padre. Llegó a la biblioteca y llamó una vez antes de empujar la puerta para abrirla. Maris estaba sentada allí, en el viejo sillón de Hodge junto al fuego. La luz penetraba a raudales a través de las ventanas altas, y Jace pudo verle algunas canas en el pelo. Sostenía un vaso de vino tinto, y había una licorera de cristal tallada sobre la mesa, a su lado. «Maris», dijo Jace. Ella se sobresaltó un poco, derramando algo de vino. «Jace, no te oí entrar». Él no se movió. «¿Recuerdas aquella canción que les cantabas a Isabel y a Alec cuando eran pequeños y tenían miedo de la oscuridad para que se durmieran?» Maris pareció desconcertada. «¿De qué estás hablando?» «Solía escucharte a través de las paredes», contestó él. «El dormitorio de Alec estaba junto al mío». Ella no dijo nada. «Era en francés», siguió Jace. «La canción». «No sé por qué recuerdas algo así». Le miró como si le acusara de algo. «A mí nunca me la cantaste». Hubo una pausa apenas perceptible. «Ah, tú», dijo Maris luego. «Tú nunca tuviste miedo a la oscuridad». «¿Qué clase de niño de 10 años no le tiene miedo nunca a la oscuridad?» La mujer enarcó las cejas. «Siéntate, Jonathan», le ordenó. «Ahora». Justo lo bastante despacio como para irritarla, Jace cruzó la habitación y se dejó caer en uno de los sillones orejeros que había junto al escritorio. «Preferiría que no me llamaras Jonathan». «¿Por qué no? Es tu nombre». Maris le contempló pensativa. «¿Hace cuánto que lo sabes?» «¿Saber qué?» «No seas estúpido. Sabes exactamente lo que te estoy preguntando». Hizo girar el vaso en los dedos. «¿Hace cuánto sabes que Valentine es tu padre?» Jace consideró y desechó varias respuestas. Por lo general, con Maris podía salirse con la suya haciéndola reír. Él era una de las únicas personas en el mundo que podían hacerla reír. «Más o menos el mismo que tú». Maris negó lentamente con la cabeza. «No me lo creo». Jace irguió muy tieso en su asiento. Tenía los puños apretados allí donde descansaban sobre los brazos del sillón. Pudo verse un leve temblor en los dedos, y se preguntó si lo había tenido alguna vez antes. No lo creía. Sus manos habían sido tan firmes como el latido de su corazón. «¿No me crees?» Oyó la incredulidad de su propia voz y se estremeció por dentro. Desde luego que ella no le creía. Eso había sido evidente desde el momento en que había llegado a casa. «No tiene sentido, Jace. ¿Cómo podías no saber quién era tu padre?» «Me dijo que era Michael Wayland. Vivíamos en la casa del campo de los Wayland». «Un buen detalle ese», dijo Maris. «¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu auténtico nombre?» «Tú sabes mi auténtico nombre». «Jonathan Christopher.
Sabía que ese era el nombre del hijo de Valentine. Sabía que Michael tenía un hijo que también se llamaba Jonathan. Es un nombre muy común entre los cazadores de sombras, y jamás me extrañó que lo compartieran. Y en cuanto al segundo nombre del hijo de Michael, nunca se lo pregunté. Pero ahora no puedo evitar preguntármelo. ¿Cuál era el auténtico segundo nombre del hijo de Michael Wayland? ¿Cuánto tiempo había estado planeando Valentine lo que iba a hacer? ¿Desde cuándo sabía que iba a asesinar a Jonathan Wayland? Se interrumpió con los ojos clavados en Jace. Jamás te pareciste a Michael, ¿sabes? Siguió. Pero a veces los hijos no se parecen a sus padres. Nunca lo pensé antes, pero ahora puedo ver a Valentine en ti. El modo en que me miras, ese desafío. No te importa lo que diga, ¿verdad? Pero sí le importaba. Lo que sí hacía muy bien era asegurarse de que ella no se diera cuenta. ¿Y habría alguna diferencia si me importara? Maris dejó el vaso sobre la mesa. Estaba vacío. Y respondes a las preguntas con más preguntas para confundirme, como siempre hacía Valentine. Quizás debería haberlo sabido. Quizás nada. Soy exactamente la misma persona que he sido durante los últimos 7 años. Nada ha cambiado en mí. Si no te recordé a Valentine entonces, no veo por qué debería recordártelo ahora. Maris apartó la mirada de él como si no soportara mirarle directamente. Pero sin duda, cuando hablábamos sobre Michael tenías que saber que no podíamos estar refiriéndonos a tu padre. Las cosas que decíamos sobre él jamás podrían haberse dicho de Valentine. Decías que era un buen hombre. La cólera se retorció en su interior. Un cazador de sombras valiente. Un padre amante. Me parecía bastante exacto. ¿Qué hay de las fotografías? Debes de haber visto fotografías de Michael Wayland y comprendido que no era el hombre al que llamabas padre. Se mordió el labio. Ayúdame con esto, Jace. Todas las fotografías se destruyeron con el levantamiento. Eso es lo que ustedes me dijeron. Ahora me pregunto si no sería porque Valentine las hizo quemar para que nadie supiese quién estaba en el círculo. Jamás he tenido una fotografía de mi padre, respondió Jace, y se preguntó si sonaría tan resentido como se sentía. Marisa llevó una mano a la sien y se la masajeó como si le doliera la cabeza. No puedo creer esto, dijo para sí. Es de locos. Entonces no lo creas. Créeme a mí, replicó Jace y sintió que el temblor de las manos le aumentaba. Ella dejó caer la mano. ¿No piensas que quiero hacerlo?, inquirió, y por un momento él oyó en su voz el eco de la Maris que había entrado en su dormitorio una noche cuando él tenía 10 años, y tenía la vista fija en el techo sin una lágrima, pensando en su padre, y que se había sentado junto a su cama hasta que él se había dormido justo antes del amanecer. Yo no lo sabía, repitió Jace, y cuando me pidió que regresara con él a Idris dije no. ¿Es que no cuenta eso? Ella volvió la cabeza para mirar otra vez la licorera, como si pensara en tomar otra copa. Luego pareció desechar la idea. Ojalá lo hiciera, dijo, pero existen tantas razones por las que tu padre podría querer que permanecieras en el instituto. En lo que respecta a Valentine, no puedo permitirme confiar en nadie que haya estado bajo su influencia. También tú estuviste bajo su influencia, replicó Jace, y lo lamentó al instante al ver la expresión que apareció por un momento en el rostro de Maris. Yo le repudié, dijo ella. ¿Lo has hecho tú? ¿Podrías hacerlo? Sus ojos azules eran del mismo color que los de Alec, pero a Alec jamás le había mirado así. Dime que lo odias, Jace. Dime que odias a ese hombre y a todo lo que representa. Transcurrió un instante y otro, y Jace, bajando la vista, vio que tenía los puños tan apretados que los nudillos se le destacaban, blancos y duros como las espinas en la columna vertebral de un pez. No puedo. Maris aspiró profundamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes decir tú que confías en mí? He vivido contigo casi la mitad de mi vida. Deberías conocerme bien. Suenas tan sincero, Jonathan. Siempre lo has hecho. Incluso cuando eras una criatura que intentaba cargarle las culpas a Isabel o a Alec por algo que había hecho mal. Solo he conocido a una persona en mi vida que pudiera resultar tan persuasiva como tú,
Jay sintió un sabor a cobre en la boca. ¿Te refieres a mi padre? Para tu padre, únicamente existían dos clases de personas en el mundo, continuó ella. Las que estaban a favor del círculo y las que estaban en su contra. Las segundas eran enemigas, y las primeras, armas de su arsenal. Le vi intentar convertir a cada uno de sus amigos, incluso a su propia esposa, en una arma para la causa. ¿Y quieres hacerme creer que no habría hecho lo mismo con su propio hijo? Negó con la cabeza. Lo conocí muy bien. Por primera vez, Maris le miró con más tristeza que ira. Eres una flecha disparada directamente al corazón de la clave. Jace, eres la flecha de Valentine. Tanto si lo sabes como si no. Clary cerró la puerta del dormitorio en el que tronaba el televisor y fue en busca de Simon. Lo encontró en la cocina inclinado sobre el fregadero y con el agua corriendo. Tenía las manos apoyadas en el escurridero. ¿Simon? La cocina era de un amarillo brillante y alegre, con las paredes decoradas con dibujos enmarcados en tiza y lápiz que Simon y Rebecca habían hecho en la escuela primaria. Rebecca tenía cierto talento para el dibujo, se podía ver, pero en los dibujos de Simon, las personas parecían parquímetros con mechones de pelo. Él no alzó la vista, aunque ella se dio cuenta, por el modo en que se le tensaban los músculos de los hombros, de que él había oído. Se acercó al fregadero y le puso una mano suavemente sobre la espalda. A través de la camiseta de fino algodón, notó los marcados nudos de la columna vertebral y se preguntó si habría perdido peso. No podía saberlo mirándole, pues mirar a Simon era como mirar en un espejo, cuando se veía a alguien todos los días. No siempre se podían notar los pequeños cambios en el aspecto exterior. ¿Estás bien? Él cerró el grifo con un violento movimiento de muñeca. Claro, estoy perfectamente. Clary le puso un dedo en el lado de la barbilla y le hizo volver el rostro hacia ella. Sudaba, y los oscuros cabellos que le descansaban sobre la frente se le pegaban a la piel, a pesar de que el aire que entraba por la ventana medio abierta de la cocina era fresco. No tienes buen aspecto. ¿Ha sido la película? Él no contestó. Lo siento, no debería haberme reído, es solo... ¿No recuerdas? La voz de Simon sonó ronca. Yo... Clary dejó que su voz se apagara. Al rememorarla, aquella noche parecía como una larga nebulosa de carreras, de sangre y sudor, de sombras atisbadas en entradas, de caer por el espacio. Recordó los rostros blancos de los vampiros, como recortables de papel contrastando con la oscuridad, y recordó a Jay sujetándola, gritándole con voz ronca al oído. No mucho, es algo borroso. La mirada de Simon se apartó veloz de ella y luego regresó. ¿Te parezco distinto? Preguntó. Clary alzó los ojos hacia él. Los de Simon eran del color café solo, no realmente negros, sino de un marrón cálido e intenso sin una traza de gris o avellana. ¿Parecía distinto? Quizás hubiera un toque extra de seguridad en su porte desde el día en que había matado a Abaddon, el demonio mayor, pero también tenía cierto aire de cautela, como si esperara o estuviera pendiente de algo. Había notado lo mismo en Jace. Quizás solo fuera la conciencia de la mortalidad. Sigue siendo Simon. Él entrecerró los ojos como si se sintiera aliviado, y cuando las pestañas descendieron, ella vio los angulosos que se le veían en los pómulos. Sí que había perdido peso, se dijo, y estaba a punto de mencionarlo cuando él se inclinó y la besó. Le sorprendió tanto el contacto de la boca de Simon en la suya que se quedó rígida, agarrándose al borde de la escurridera para sostenerse. Lo que no hizo de todos modos fue apartarlo, y Simon, tomando aquello como una muestra de ánimo, le deslizó la mano tras la cabeza e intensificó el beso, separándole los labios con los suyos. La boca del muchacho era suave, más suave de lo que había sido la de Jace, y la mano que le sujetaba el cuello era cálida y tierna. Sabía a sal.
Clary dejó que los ojos se le cerraran, y por un momento flotó aturdidamente en la oscuridad y el calor, sintiendo cómo los dedos de Simon se movían por sus cabellos. Cuando el estridente timbre del teléfono se abrió paso a través de la neblina que la envolvía, Clary dio un salto atrás como si él lo hubiera apartado de un empujón. Se miraron fijamente el uno al otro durante un instante, en turbulenta confusión, como dos personas que de improviso se encuentran transportadas a un paisaje desconocido en el que nada resulta familiar. Simon fue el primero en apartarse y alargar la mano hacia el teléfono que colgaba de la pared junto al especiero. «Diga». Su voz sonaba normal, pero el pecho le ascendía y descendía veloz. Le tendió el auricular a Clary. «Es para ti». Clary cogió el teléfono. Todavía notaba el martilleo del corazón en la garganta, como las alas en movimiento de un insecto atrapado bajo la piel. «Es Luke, llama del hospital. Algo le ha sucedido a mi madre». Tragó saliva. «Luke, ¿eres tú?» «No, soy Isabel». «¿Isabel?» Clary alzó los ojos y vio que Simon la observaba, apoyado en el fregadero. El rubor de las mejillas le habían desaparecido. «¿Por qué estás...? Quiero decir, ¿qué sucede?» Había un hipido en la voz de la otra muchacha, como si hubiera estado llorando. «¿Está Jace ahí?» Clary incluso apartó el auricular para poder contemplarlo fijamente antes de volvérselo a colocar en la oreja. «¿Jace? No. ¿Por qué tendría que estar aquí?» El susurro de Isabel resonó por la línea telefónica igual que un jadeo. «Se ha ido».